Economista, docente, profesor universitario, ha escrito una gran cantidad de libros y queríamos tener una mirada económica desde su punto de vista. ¿Está Julián Denaro por allí? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Muy bien, Julián, un placer recibirte en nuestro programa La Única Verdad, la Realidad. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde. También me acompaña mi querida colega Camila Kutsaimanis. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, estamos sacando al aire diversos especialistas de distintas disciplinas, cardiólogos, psicólogos, para hacer un paralelismo o un vínculo con la pandemia. Queríamos hablar en primer término, ¿cuál es el vínculo que podemos tener entre la pandemia y la economía en este tiempo? Bueno, la pandemia naturalmente, digamos, la forma de disminuir la tasa de contagios en este tipo de problema, de enfermedad, es disminuyendo la circulación. Y al disminuir la circulación, obviamente disminuye la circulación de personas, de mercancías, la circulación comercial, la circulación de producción, y entonces esto ha ocurrido en todos los países del mundo, que el nivel de actividad y el nivel de producción y el nivel de empleo ha sido deteriorado. Lo que, digamos, una cuestión que me parece importante destacar es que pasó en todo el mundo y también en Argentina, que en la medida que las sociedades se hicieron un poquitito más pobres, los sectores concentrados se hicieron más ricos, ¿no? Entonces me parece un dato importante, ¿no? Porque no es que la cosa está mal para todos o es difícil para todos, ¿no es cierto? Es decir, los sectores de capital concentrado del sector financiero, las corporaciones que manejan las comunicaciones, la energía, las cadenas de alimentos, los grandes laboratorios, ellos han incrementado su riqueza a una velocidad muy acelerada. Entonces, digo, porque si en una situación en la cual la riqueza permanece constante, si hay un sector que es más rico, es porque el otro es más pobre. Y entonces, si la riqueza encima es un poquitito menor, la riqueza producida es un poquitito menor, y hay un sector que es más rico, el que es más pobre es mucho más pobre. Entonces, el problema de la inequitativa distribución del ingreso en el mundo y en la Argentina, creo que es el eje sobre el cual podríamos pensar muchas cosas, ¿no? Bien, ahí la tengo a Camila en el estudio que seguramente te quiere hacer alguna consulta puntual. Dale. Julián, a ver, lo que vos nos estás comentando obviamente fue una crisis económica a nivel mundial, dada la baja de producción, porque lógicamente en gran parte de los países del mundo tuvieron que hacer esta cuarentena. Ahora, Argentina fue un país puntualmente que estuvo casi un año encerrado y bajó muchísimo la tasa de producción. En la capital cerraron muchísimos negocios. Toda esa plata es plata que no va a volver a ingresar. Entonces, ¿cómo podemos compararnos con una gran potencia que capaz cerraron, lógicamente, pero no una gran cantidad de tiempo como hizo la Argentina, y cómo está hoy en día planteada la Argentina para volver a dar rienda a lo que es la economía, a subir la tasa de interés, que de por sí Argentina, previo a la pandemia, tampoco tenía una muy buena economía, que digamos? Es muy interesante tu pregunta en este momento, porque viste que a veces en las conversaciones futboleras uno dice, bueno, pero ahora estamos hablando con el diario el lunes, ¿no? O sea, ya cuando pasó el partido. Y a veces cuando se deciden las cosas en un momento y en un momento crítico, no se sabe cómo va a ser el desarrollo, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí se sabía cuando comenzó lo que los anticuarentenas dieron en llamar la cuarentena más larga del mundo, cuando comenzó el problema acá en la Argentina, nosotros, como consecuencia de 4 años continuos de destrucción de un gobierno neoliberal, neocolonial, especulativo financiero, vendepatria,
tuvimos es como consecuencia hemos sufrido un deterioro muy profundo de las instalaciones hospitalarias y de todo el sistema de salud, al cual, además, nunca debemos olvidarlo, el gobierno de Macri lo bajó de categoría, de categoría de ministerio, lo bajó a categoría de secretaría, y lo mismo hicieron con trabajo, con ciencia, con tecnología, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos un sistema de salud tan debilitado que no iba a estar en condiciones para soportar una creciente demanda sobre ese sistema. Entonces, no quedó más opción para evitar un colapso sanitario prematuro que efectuar aquella cuarentena. De modo que una pregunta sobre la comparativa, bueno, la comparativa tiene que ver con una capacidad de respuesta que es totalmente diferente entre un país que viene invirtiendo constantemente en su sistema de salud y un país que lo vino destruyendo durante muchos años consecutivos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, nosotros hemos conversado muchas veces acerca de que, bueno, después de una destrucción del sistema productivo, de la industria y del empleo, es decir, con un amplio porcentaje de capacidad ociosa, iba a ser muy probable que la vuelta al crecimiento se dé con una alta tasa de crecimiento. Y de hecho, cuando comienza este año, las expectativas eran hacia un crecimiento del 7%. Entonces, no estábamos tan equivocados los que decíamos esto, los que pronosticábamos esto, los que suponíamos esto. De modo que al levantar las restricciones y volver a la actividad, es presumible que eso ocurra. Y bueno, cuando ocurra, también lo que tenemos que pensar es, como dijo Cristina Fernández, evitar, ¿no? Hay una frase de ella que dice, ojo que el crecimiento no se lo queden unos pocos vivos, ¿no es cierto? Y de hecho, lo que acaba de pasar, digamos, porque el gobierno de Alberto Fernández ha tenido que lidiar con una serie de conductas económicas que venían inercialmente del ciclo anterior. Y luego de estabilizar el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar oficial, que ¿te acuerdan que se pronosticaba que iba a estar hacia fin del año pasado en más de 200 pesos? Bueno, está todavía por debajo de los 100, es decir, han controlado eso, han congelado tarifas, han realizado una serie de medidas que conducen a una baja de la inflación y demás, pero justamente digamos, yo a veces asocio, digamos, con las intenciones un poquitito más macro, ¿no es cierto? Es decir, la frase esta que, para completarte la idea, ¿no? La frase esta que escuchamos de Patricia Bullrich en la televisión el otro día, que decía que podíamos entregar las Malvinas, ¿no? Ella es la presidenta del PRO, y el rabino Berman, cuando fue ministro del gobierno de Macri, había dicho: Argentina como tierra prometida debe ser partida y repartida. Entonces, son los mismos los que han bajado el poder adquisitivo del salario y la jubilación a la tercera parte, los que bajaron de categoría de ministerios a secretaría, lo que hemos dicho anteriormente, los que han endeudado al país, ¿no es cierto? Entonces, y son los mismos los que promueven la libertad de operación de los capitales concentrados. Y vean, en línea con lo que cité recién de Cristina Fernández, que cómo es la operatoria de los que manejan el excedente. Por ejemplo, los exportadores liquidan, entregan dólares, reciben pesos, con esos pesos vuelven a comprar dólares. Ahora, ¿cuál dólar compran? Bueno, el que está más barato en el momento de todas las opciones. En este caso era el dólar blue, el dólar triste. Obviamente el aumento de la demanda hace subir un poquitito su precio. Ahora, la consecuencia es que lo que ellos quieren hacer, que es desestabilizar un gobierno que tiene el sesgo de nacional y popular. Y entonces, ¿qué quieren hacer? Generar expectativas devaluatorias e inflacionarias, justamente porque el propósito es
desestabilizar económica, financiera y también sanitariamente este gobierno. Julián, te hago la última, agradeciéndote este tiempo que nos diste para nuestro programa. Brevemente, el presidente en la mañana de hoy anunció las nuevas medidas. ¿Cuál es tu visión respecto de lo que escuchaste? Yo creo que está a tono un poquitito con las cuestiones que dije anteriormente. Y, a ver, un colapso sanitario no tiene un buen rédito ni económico ni político en ningún caso. Entonces, lo que hay que conseguir es evitar un daño mayor, y apenas las cosas estén en condiciones como para reactivar la economía, que como presumo desde hace tiempo, va a ser una interesante tasa de crecimiento, de producción y de generación de empleo, la cosa se ponga en marcha, ¿no? Diciéndolo en criollo, luego de tener el menor perjuicio posible en términos de vidas humanas, lo cual eso es irrecuperable. Y para completar un poquitito en otro tema, ¿no? que seguramente pareciera como que quedó en el aire, ¿no? El tema de la inflación. El gobierno tenía la expectativa de tener un primer trimestre con una inflación del 10-11% y la tuvo en el 13%, ¿no? Entonces, muchos se preguntan, ¿y cómo va a hacer el gobierno para conseguir bajar de un 13% trimestral a un 29% anual? Porque una es trimestral y otra es anual, ¿no? Y yo me puse a hacer las cuentas, ¿no es cierto? Digamos, suponiendo inclusive que abril manteniera la misma tasa, es decir, estamos hablando un 13% trimestral significa un 63% anual, que más o menos ronda el 4% mensual, en un cuatrimestre da un 17%, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para bajarlo al 29% anual? Porque 29% anual es 6,5 por trimestre y 2% mensual. Entonces, ¿cómo se conseguiría bajar? Se conseguiría bajar pasando de un 17% cuatrimestral a un 5% cuatrimestral, que da 1,2% mensual. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es difícil? Por supuesto. Ahora, ¿cuáles son las medidas? Bueno, parte de las medidas están en carpeta, que tiene que ver con el congelamiento de precios de más de 120 productos, el congelamiento de los servicios. Ahí tenemos obviamente una disputa de poder, y medidas complementarias, como por ejemplo aplicar el plan Ahora 12, además que eso siempre se aplica sobre la industria argentina, lo cual es un ancla para la inflación, porque los empresarios que tienen deudas no quieren subir los precios, porque si no las deudas futuras por cobrar pierden valor real. Entonces, son una serie de medidas que permiten pensar que es posible. ¿Es fácil? No. Pero bueno, ahí tenemos una de las disputas clave de lo que viene ahora en el año, ¿no es cierto? Muy bien, Julián. Siempre es un placer charlar contigo y nos vamos a reencontrar aquí en la radio o en el programa de televisión en cualquier momento. Dale, me encanta. Un abrazo grande para todos y un honor para mí. Gracias. Abrazo grande, Julián. Julián Denaro, un placer, economista, docente, ha pasado en esta primera media hora. Está Camila, la estoy viendo a Camila ahí firme.